posparto. Este es un tema donde realmente ustedes tienen que actuar de forma inmediata, diagnosticar de forma inmediata y tratar como tal de forma inmediata, porque la incidencia de óbito fetal, óbito materno es elevadísima. ¿Okay? Y el parto van a atenderlo ustedes como médicos clínicos, como médicos generales, van a atenderlo, no necesita de especialistas, pero las complicaciones pueden estar presentes a su merced como la hemorragia postparto. Y si no saben, por lo menos, las primeras medidas que hay que tomar frente a una hemorragia postparto, va a haber óbito materno, va a morir su paciente. No es como en las otras patologías, diabetes, hipertensión, si no haces tratamiento, no se va a morir en ese momento su paciente, va a tener complicaciones, sí, pero no se va a morir, pero acá sí. Y el diagnóstico y el actuar tienen que ser de forma inmediata. Bien. Bien, ¿cómo definimos a la hemorragia postparto? En la teoría se define la hemorragia postparto como la pérdida sanguínea mayor a 500 ml. No, cuando es un parto fisiológico, ¿ok? Pero cuando es por cesárea mayor a 1000 ml, ya se considera hemorragia postparto, ¿ok? 500 ml en un parto fisiológico, mayor a 500 ml en un parto fisiológico y mayor a 1000 ml en una cesárea, ¿ok? Normalmente la paciente durante el parto tiene que tener una pérdida sanguínea de 300 a 500 ml. O sea, esa es la pérdida sanguínea que ha reunido durante todo su embarazo la paciente. Si recuerdan ustedes los cambios fisiológicos que existen en el embarazo, justamente esos cambios fisiológicos, tanto vasculares, hemodinámicos, condicionan a que la paciente tenga una reserva de la volemia. Y justamente durante el parto es esa reserva que se va a desgastar. Por eso es que la paciente, si sangra unos 500 ml, medio litro, no se va a descompensar. Pero una paciente que no está embarazada con 500 ml ya se está descompensando, obvio, ¿no? Pero justamente por los cambios fisiológicos, vasculares, hemodinámicos que existen en la paciente, pues hace que exista esa reserva de 300 a 500 ml para que justamente no exista una descompensación hemodinámica en la paciente. ¿Okay? Bien, pero cuando ya hay un sangrado mayor a 500 ml, ya se considera hemorragia postparto. O mayor a 1000 ml, ya se considera hemorragia postparto. Pero bien, esta definición es teórica. Ya, porque cuando hay el sangrado ustedes no van a poder cuantificar, pero aquí hay 100 ml, digamos, ¿no? O aquí hay 300 ml, es difícil la cuantificación. Por eso es que la definición más adecuada sería de que la hemorragia postparto es una hemorragia que produce cambios o signos y síntomas capaces de producir cambios hemodinámicos, ¿ya? La hemorragia postparto es una hemorragia que puede producir signos y síntomas capaces de producir una alteración hemodinámica. Esa sería la definición más correcta en cuanto a hemorragia postparto. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la incidencia? Resulta que la primera causa de mortalidad materna a nivel mundial, lo primero que mueren las pacientes es justamente la hemorragia postparto. Primera causa de mortalidad materna es la hemorragia postparto. Ya. Ni siquiera la diabetes, la placenta, la hemorragia postparto. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pacientes que tengan hemorragia postparto. ¿Ok? Bien. La segunda causa de mortalidad materna, ya, son las infecciones. La tercera causa de mortalidad materna a nivel mundial es el aborto. La cuarta causa de mortalidad materna a nivel mundial son los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Entonces, lo primero que causa muerte materna a nivel mundial es la hemorragia postparto.
¿Y cuál es la incidencia de la hemorragia postparto? 34%. ¿Ya? O sea, es una incidencia alta. Todo el tiempo, sí, no todo el tiempo, sino se van a topar con una hemorragia postparto. Cuando ustedes atiendan, ténganlo por seguro, que van a tener pacientes que presenten hemorragia postparto. ¿Ok? Esa es la incidencia. Muy bien. Fisiopatología. Resulta que, como dijimos a un inicio, hay una pérdida sanguínea normal de 300 a 500 ml de sangre. La paciente durante el parto va a perder normalmente entre 300 y 500 ml, justamente por las reservas hemodinámicas que ha acumulado durante todo el embarazo. ¿Ya? Hay esa pérdida esperada por la paciente. Al margen de eso, existen otros cambios hormonales, ¿no? O cambios cardiológicos que hacen que la paciente esté compensada durante su parto y no se produzca una descompensación hemodinámica. Aparte de esta reserva de 300 a 500 ml, hay otros factores que coadyuvan para que la paciente esté compensada durante su parto. ¿Alguien ha visto alguna vez su parto? No. Bueno, en su internado se van a cansar de ver los partos. ¿Ya? Ahí van a ver cómo es el sangrado. Entonces, este sangrado de 300 a 500 ml es ayudado por otros factores para que no exista esa descompensación hemodinámica. ¿Y qué factores? Primero, el sistema adrenocorticotrópico, ¿ya? O sea, las glándulas suprarrenales durante el trabajo del parto empiezan a secretar estas hormonas, ¿ya? Adrenales. Y estas hormonas, ¿ya? Van a ser los coadyuvantes de que la paciente no exceda los 300 a 500 ml de sangre. Otro, la actividad del miocardio se incrementa, o sea que el corazoncito empieza a latir más. ¿Ya? ¿Ok? Finalmente existe una vasoconstricción periférica. Una vasoconstricción periférica. Estos tres factores se activan durante el trabajo de parto, ¿ya? Y específicamente después del alumbramiento, después de que se ha producido la salida de la placenta. ¿Para qué? Para que se reserve o haya simplemente esta pérdida de sangre de 300 a 500 ml. ¿Ok? Bien, pero si por diferentes causas, ¿ya?, se desactivan o no existen estos mecanismos compensatorios, no funciona el sistema adrenal, la actividad del miocardio es deficiente, no hay una vasoconstricción periférica, pues se produce lo que es hemorragia. ¿Okay? Entonces la paciente ya no va a perder los 300 a 500 ml que lo debería perder fisiológicamente, sino empieza a perder mayor a 500 o mayor a 1000 ml. A eso ya consideramos hemorragia. ¿Ok? Esa es la fisiopatología de la hemorragia postparto. Bien, ¿cuál es la clínica? Al haber esa anulación de esos factores que coadyuvan en la compensación de que no existe un sangrado masivo, ¿ya?, se va a producir a la par, ¿ya?, signos y síntomas. Se han roto estos mecanismos compensatorios y por ende se produce hemorragia postparto, los cuales traen consigo signos y síntomas. ¿Y qué tipo de signos y síntomas? Primero, ¿ya?, va a haber disminución de la presión arterial. ¿Ok? Segundo, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Tercero, va a haber oligoarritmia.
anuria. ¿Ya? Este es el primer signo de shock. Primer signo de shock. ¿Ok? Va a haber cianosis periférica. ¿Ok? Bien. Al establecerse una mala compensación por estos factores que deberían estar compensando a la paciente, se produce hemorragia postparto y por ende se producen estos síntomas: disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, oligoanuria y cianosis periférica. Pero también va a haber alteraciones del sensorio. ¿Ya? En un principio la paciente va a estar agitada, posteriormente va a estar somnolienta, obvio que está perdiendo sangre. ¿No ve? Va a haber frialdad, cianosis periférica. ¿No ve? Palidez generalizada, obvio, la paciente se está desangrando. Esta es la clínica de la hemorragia postparto. ¿Ok? Bien. ¿Cómo clasificamos a la hemorragia postparto? Hay una clasificación que dice hemorragia postparto inmediato y hemorragia postparto tardío. La hemorragia postparto inmediato se produce en las primeras 24 horas. Es decir, se ha producido el parto, se puede producir al minuto, a los 5 minutos, a la hora, a las 12 horas, en las primeras 24 horas. ¿Ok? A eso se refiere hemorragia postparto inmediato. Y la hemorragia postparto tardío es cuando la hemorragia se produce entre 24 y 42 días. ¿Ya? O sea, que puede producirse al tercer día, 24 horas, a los 42 días. O sea, que puede producirse al tercer día, al 12º, a los 20 días, 30 días, tarde. ¿Ok? Sobre todo es en cuanto a esta clasificación, en cuanto al tiempo. Bien. Etiología. Tal vez una de las cosas más importantes de la hemorragia postparto es el diagnóstico y tratamiento. Por eso dice que la hemorragia postparto, más que ser una patología, es un suceso de eventos, ¿ya? Porque pues estás recibiendo el parto, estás atendiendo el parto, se está produciendo el alumbramiento. Entonces no es tanto un diagnóstico, sino más un evento de sucesos que continúan a otro, ¿ya? Por eso es importante que en la hemorragia postparto diagnostiquemos, ¿ya? ¿De dónde viene la causa de la hemorragia postparto? Para así tratarlo. No es como en las otras patologías, diabetes, hipertensión, factores de riesgo, que no conocemos la causa específica, ¿verdad? Casi la mayoría de las patologías. Porque si conociéramos la causa específica, hubiera puesto tratamiento. No hay simplemente factores de riesgo que te incrementan la patología. Pero no hay algo que te diga, doctor, esto te está produciendo esa patología. Entonces se trata. Pero en la hemorragia postparto sí. Ahí sí tenemos que saber qué es lo que te está produciendo hemorragia postparto para que tú hagas tratamiento. Porque si no encuentras la causa, se te va a morir tu paciente. Y no se te va a morir a la hora, a las 2 horas. Se te va a morir a los 5, 10 minutos. Porque la hemorragia es brutalmente masiva de la hemorragia postparto. Y no es que se puede dar en cualquiera. Hasta en una paciente que estás atendiendo, que es su primer parto. No siempre multípara, o no siempre que tengan algún factor de riesgo. En cualquier paciente se puede presentar hemorragia. Entonces hay que saber reconocer cuál es la causa de la hemorragia postparto para así tratar. ¿Ok? Entonces, tanto es así que los autores se han esmerado para que se nos quede en la cabeza y digamos, esta puede ser la causa y hay que tratar esto. ¿Ya? Entonces han hecho un mnemotécnico los autores denominada 4T. ¿Ya? 4T. Primero, la primera T se refiere a
Tono. ¿Ok? ¿Y qué es tono? El tono es cuando el útero se contrae, se tonifica, se contrae. Es decir, una vez que se produce la salida del producto, la salida del feto, viene el tercer periodo, que es el alumbramiento, la salida de la placenta. Y una vez que se produce la salida de la placenta, ese útero tiene que contraerse, obvio. Resulta que la disposición de los músculos, de las fibras musculares lisas del útero, ya son circulares, oblicuas, transversales, plexiformes. Plexiformes se refiere como una malla, ¿ya? Justamente, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que anatómicamente esté así distribuidas las fibras musculares del útero? Porque a través de esos espacios plexiformes, como una malla, atraviesan los vasos sanguíneos. Y una vez que se produce el alumbramiento, la salida de la placenta, entonces esa malla plexiforme se cierra, cerrando los vasos. Entonces, tan sabia la naturaleza, que al salir la placenta, justamente esas fibras musculares que así están dispuestas, hace que se contraiga y no haya sangrado. ¿Ya? Una vez que se contrae ese útero, se llama globo de seguridad epinal, porque realmente es seguridad para que no exista hemorragia. Pero resulta que por diversos factores, ese útero, ese músculo liso, no se contrae. No se contrae, no hay ese globo de seguridad epinal y por ende se produce atonía uterina. Síntoma, ¿no? Atonía uterina. Puede producirse hipotonía uterina o inercia uterina también. ¿Ok? Por lo tanto, el tono está referido a ese útero contraído, a ese útero que presenta globo de seguridad epinal. Y si no hay, se produce atonía uterina o se produce hipotonía o inercia. Y resulta que esta causa del tono es el que se produce, o el que produce entre el 70 a 90% de hemorragia. Eso es lo más frecuente. Entonces, si ustedes van a atender parto y hay una hemorragia más de lo normal, entonces piensen lo primero en tono. Que ese útero no está contraído, que ese útero no está haciendo globo de seguridad. Y por ende, ¿ok? Eso es lo primero. Bien. La segunda T se refiere a tejidos. ¿Qué tejidos? Placenta y membrana. Por ende, puede haber retención placentaria, puede haber retención de membranas, puede haber acretismo placentario, lo que hemos llevado en placenta previa. Puede que exista alteraciones estructurales de la placenta, entre ellas, por ejemplo, está la placenta subcenturiada. ¿Se acuerdan o no? Cuando hay vasos y cotiledones aberrantes fuera de la placenta, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones referidas a la placenta o las membranas pueden producir hemorragia postparto. ¿Ya? Es decir, puede ser que la placenta de retención placental no salga. Esperas los 30 minutos reglamentarios que dicen teóricamente a qué va a salir la placenta y no sale. Entonces empieza a sangrar la placenta. O presencia de membranas. O una placenta subcenturiada. Sale la placenta, pero no salen los cotiledones aberrantes. Obviamente esas van a empezar a sangrar. ¿Ya? Entonces tejido se refiere a eso. Placenta y membranas. ¿Ok? La tercera T se refiere a trauma. ¿Ok? Cierre la otra parte. Trauma. ¿Trauma de qué?
¿Trauma en qué? Es decir, trauma se refiere a desgarros, laceraciones o hematomas. ¿Dónde? A nivel del cervix, a nivel de la vagina o a nivel de la región perinéea. Frecuente igual esto. Desgarros, laceraciones, hematomas. ¿Dónde? A nivel del cuello de la matriz, a nivel de la vagina o a nivel del perineo. Pero también dentro del trauma está inversión uterina o rotura uterina. Inversión uterina, se vierte por el útero, sale el útero fuera por la vagina, incluso a nivel del perineo. Se sale y es una hemorragia masiva. Rotura uterina, se rompe la matriz, habíamos dicho en esas pacientes que tienen 3, 4 cesáreas anteriores, probabilidad de rotura uterina. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a trauma. Y la cuarta T se refiere a trombina, es decir, alteraciones de los factores de coagulación. Puede que esa paciente sea hemofílica, puede que esa paciente tenga alteraciones del factor 8, ¿no? Alteraciones de los factores de coagulación. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a poder determinar? Fácil. ¿Ya? Está sangrando, lo primero que piensa, 70-90% debe estar haciendo atonía uterina esta paciente. Tocas el abdomen y obvio, no va a haber globo de seguridad epinar, no va a haber una piedra ahí que se esté contrayendo en el abdomen, porque es realmente como una piedra el útero cuando se contrae. No va a haber, va a estar flácido ese útero. ¿No ve? Fácil de determinar. Tejido, fácil. Haces una especuloscopía, ves si hay laceraciones, desgarros o hematomas a nivel del cuello, a nivel de la vagina o en el perineo. Observas. Fácil. Trauma, lo mismo. Tejidos, ves si ha salido la placenta, no ha salido placenta, si ha salido membrana, no ha salido membrana, etc. ¿Ok? Trauma, ves si hay desgarros, si hay laceraciones a nivel del cuello, de la vagina o del perineo. En cambio, trombina, que es lo último que podrías pensar en una hemorragia postparto. Lo primero que tienes que pensar siempre es tono. ¿Cómo determinamos si tiene una paciente alteraciones en los factores de coagulación? No le va a estar pidiendo laboratorio en su momento, te lo va a tipificar, te lo va a buscar en 3, 4, 5 horas o al día siguiente. Tu paciente va a estar muerto. Fácil, vos ves la sangre y si no coagula en 2 o 6 minutos, significa que tiene alguna alteración en los factores de coagulación. Toda sangre tiene que coagular, todo. Pero si no coagula, es que tiene alteraciones en los factores de coagulación. ¿Ok? Fácil de ver, ¿ya? Sin necesidad de laboratorio. ¿Ok? Estos son los factores etiológicos de hemorragia. Cuando ustedes estén frente a una hemorragia postparto, piensen en todo esto. Pero lo primero en todo. Doctor, me pregunta si la hemorragia es por cesárea, por el corte. ¿Y ¿Sería cuál? todo esto, lo mismo Todo. puede producirse en una cesárea? No por el hecho de que le haya hecho el corte, no va a tener, o va a tener sí o sí tono. Usted puede hacer atonía uterina igual. Pero, tipo, igual que digamos hemorragia si es salida por el corte, no por la vagina. No, a ver, no me están entendiendo. La hemorragia postparto se puede producir por cualquiera de estos factores. El tono se refiere a que el útero tiene que estar contraído, no a la herida. A que el útero tiene que estar contraído. Y si no está contraído, está sangrando de todo lado de la parte de adentro. ¿Me entienden? No es que por la herida no va a sangrar. El útero es un todo, por eso les he dicho, tiene diferentes disposiciones el músculo liso y entre esos están los vasos sanguíneos de todo el útero. Y si no hay contracción de todo el útero, pues no va a sangrar.
no por la herida. La herida está muy aparte. Ajá, no, pero es que usted no me entendió, pero igual, digamos, puede haber salida por la herida, la hemorragia. Luego, has hecho tu corte, va a salir la sangre por la herida. O sea, sacas el bebé, sacas la placenta y ya te va a empezar a sangrar. Cuando no hay tono, cuando no hay contracción, ya te empieza a sangrar. No es que si vos estás diciendo por la vagina, es que has cerrado el útero, has esperado todavía tu paciente que ha pasado a sala de recuperación y ahí recién se ha producido la tonía uterina. No, la tonía uterina puede ser inmediata. Si es inmediato, ha salido la placenta, se ha producido el alumbramiento y se produce el sangrado. Entonces el sangrado va a salir por la herida. No va a esperar el sangrado a que cierres y que salga por la vagina, por la herida. Más que por la herida, usted tiene que tocar el tono. Usted tiene que estar está flácido, está haciendo tonía uterina. Te está haciendo 70, 90%. ¿Ok? Bien, tratamiento. Bien, entonces ustedes, como médicos clínicos, han diagnosticado. Se está produciendo atonía uterina en mi paciente, entonces tengo que hacer tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser instaurado de forma inmediata. No es esperaremos a que se contraiga. No. Ya. Si ven que el útero está atónico, flácido o está contraído, hay que empezar el tratamiento inmediatamente. Bien, el tratamiento está en base igual a la etiología o factores etiológicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el tratamiento frente a una atonía uterina, a una hipotonía uterina o inercia uterina? Ese útero no está contraído, está flácido, te está sangrando la paciente. ¿Qué haces? Lo primero que vas a hacer en esto es masaje uterino. Es decir, ese útero está flácido y empiezas a masajear. Masaje al útero. Puede ser directamente en el útero, si es una cesárea, o si es un parto, pues en el abdomen. Y empiezas a masajear. Lo primero que es, antes de que des un tratamiento farmacológico, masajear el útero. Hay que masajearlo. Y resulta que a veces solo con el masaje uterino cede la atonía uterina. No necesitas más tratamiento. Bien, pero si tú estás haciendo masaje uterino al minuto, no tenés que esperar pues, masajeemos 5, 10, no. Al minuto que no hay respuesta de que ese útero no se está contrayendo, sigue flácido, recién vas pues al tratamiento farmacológico. ¿Ok? Y en el tratamiento farmacológico, lo primero, ¿qué vas a dar? Lo primero. Resulta que en el útero hay receptores para la oxitocina y es justamente esta oxitocina que va a ir a actuar en esos receptores. ¿Cuánto tienes que dar? Puedes dar 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, hasta 40 unidades internacionales. No puedes dar más allá de 40 unidades. ¿Por qué? Habíamos dicho que la oxitocina se produce en el hipotálamo y se va a ir a reservar a nivel de la posteriohipófise. Ahí va a ser su reserva. ¿Y qué sustancia o hormona está también en la posteriohipófise? La hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Retiene el líquido y sodio, ¿no? Entonces la oxitocina, al estar reservada junto con la hormona antidiurética, igual adquiere esas propiedades de la hormona antidiurética, aunque mínimas. Por lo tanto, si tú das 40 unidades más o 50 unidades, 60 unidades de oxitocina, que sí a veces lo dan,
Y va a ser frecuente porque no saben que te va a producir la oxitocina y siguen dándole, entonces te va a producir edema agudo. ¿Okay? Mucho, no es meterle nomás oxitocina al paciente. Hay otros tratamientos, otros niveles por el que puede que tu útero se contraiga, no solo con la oxitocina. Y créanme, van a ver que le meten 60, 70, 80 unidades. Gracias a Dios que no pasó nada de lo que yo he visto. ¿Ok? Hasta 40 unidades. Porque si no, te puede producir edema agudo de pulmón. ¿Ok? Bien. Al minuto no te hace efecto la oxitocina, vas al segundo tratamiento farmacológico. ¿Cuál? Los derivados del cornezuelo de centeno. Derivados del cornezuelo de centeno. ¿No me escucharon? En farmacología. No puedo creerlo. ¿Con quién han llevado farmacología? Derivados. Resulta que el cornezuelo de centeno es una planta. La mayoría de los fármacos son extraídos de plantas, ¿no? Derivados del cornezuelo de centeno. Pero no me acuerdo. ¿Está la planta? Escuché hablar. ¿Ah? Cornezuelo de centeno en la planta. Es una planta. Sí. Ok. Los derivados del cornezuelo de centeno, ¿cuáles son? El que nosotros vamos a utilizar es la ergometrina. Pero está en este grupo, la ergonovina, la ergotamina, ¿ya? Esos que se utilizan también en, ¿cómo se llama esto? Migraña. O sea, alguna vez se han debido indicar. ¿Ya? Igual, es ergometrina. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad de este fármaco? Resulta que actúa a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, podés dar 1, 2, 3, hasta 4 ampollas de ergometrina con un intervalo de ¿cuánto? De unas 2 a 3 horas. La ergometrina viene en ampollas de 0.2 miligramos, ¿ok? Entonces le dices al minuto a tu enfermera, por favor, dele ergometrina intramuscular o menos, cualquiera. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo no vas a utilizar ergometrina? En aquellos pacientes que tienen hipertensión. Lógico, una paciente preeclántica, estamos diciendo que produce vasoconstricción, una paciente preeclántica le va a producir más aumento de la presión. Prohibido dar a una paciente con preeclampsia o estado de hipertensión. La ergometrina. ¿Ok? Bien. Entonces, le has dado tu oxitocina, le has dado tu ergometrina, al minuto no has respondido, pasas a un tercer fármaco, denominado misoprostol. ¿Qué hemos dicho que es el misoprostol? Análogo La oxitocina. de la prostaglandina E2, ¿no ves? Es lo que hemos dicho, ¿no ves? Bien, ¿qué te va a producir? Si tiene actividad a nivel del músculo liso, produciendo contracción. Contracción, ¿ok? Bien, primero, oxitocina. Segundo, derivado del cornezuelo de centeno. Tercero, misoprostol. Puede dar hasta 800 microgramos. Vía rectal o sublingual también sirve, no hay problema. Hasta 800 microgramos. Vía rectal o vía sublingual. ¿Ok? Bien, he hecho mi masaje uterino, le he dado oxitocina, le he dado ergometrina y misoprostol, nada que te responde el útero. Sigue flácido. ¿Qué hago? Hay una técnica que se utiliza denominado balón de Bakri. Balón de Bakri. Como su nombre lo dice, es una especie de un tubo que la parte final se infla como un globo, como un balón. Entonces se instila agua
Y obviamente a medida que va creciendo ese globo dentro del útero, va haciendo compresión en el interior del útero y evitando pues el sangrado. ¿No ven? Lamentablemente este balón obviamente no lo tienen pues, todos los centros de salud ni los hospitales. ¿Ya? Pero sencillamente nosotros podemos simular hacer un balón de Bakers. ¿Con qué? Con un guante, pues, por ejemplo. Hay que ingeniársela, ¿no? El guante, meten dentro del útero, meten con una sonda y empiezan a instilar agua o solución y va a crecer el guante. Se puede soportar hasta unos 100, 150 ml, se sabe. ¿Ya? Bien, otro, sonda, la misma sonda vesical. ¿Ya? El globito que se infla ya puede soportarte incluso hasta 50, 80 ml. ¿Ya? Cuando tú metes la sonda, la parte final de la sonda tiene un globito que se infla. Cuando tú metes la sonda, se instila agua y eso evita que se salga la sonda, ¿no? Pero eso te puede soportar hasta 50, 80 ml. Te puede ser suficiente. Entonces, ingeniárselas para simular un balón de Bakers. Pero le hemos hecho masaje uterino, le hemos colocado oxitocina, ergometrina, misoprostol e incluso hemos hecho nuestro balón de Bakers. ¿Cuánto el tiempo? A ver, 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5 minutos. No estamos tardando más. No estamos tardando media hora. Los tiempos son importantes, fundamentales acá, porque realmente es fatal la hemorragia postparto. Grábenselo, no solamente esto para la teoría, en la práctica lo hagan. ¿Ya? Entonces, no sirvió nada de esto. Ya ustedes tienen que estar diciendo, si están en un centro de salud, hospital de segundo nivel, tiene que ser referida a esta paciente. ¿Referida para qué? Para que le hagan ya procedimientos quirúrgicos. ¿Ya? Ligadura de las arterias uterinas, ligadura de la arteria hipogástrica. ¿Ya? Puede que al último se termine en histerectomía. ¿Hasta dónde ustedes han llegado? ¿No ven? ¿Pueden hacer masaje uterino? Sí. ¿Pueden colocar oxitocina? Sí. ¿Ergometrina? Sí. ¿Misoprostol? Sí. ¿Pueden hacer un balón de Bakers? Sí. Lo que no van a hacer pues es ligadura, pues son problemas quirúrgicos. Solo tienen que ser un especialista. ¿Ok? Pero tienen que hacer estos pasos. Puede que tu paciente ya al masaje uterino y a la oxitocina ya ceda. O a este segundo. Muy raro avanzan a este balón de Bakers. Con este tratamiento farmacológico, casi un 80-90% cede cuando trae ese. Tengan precaución. Pero si ustedes no actúan de esa forma metódica y ordenada, va a ver que sí va a persistir la atonía uterina y se va a hacer bien abundante la hemorragia que se va a producir en la paciente. ¿Ok? Bien, eso en cuanto al tratamiento y todo. ¿Puedo hablar? Hay un medicamento que viene con nombre comercial de Duratocin. Este es un fármaco, obviamente como la hemorragia postparto es una de las primeras causas de mortalidad materna, pues hay muchos estudios y obviamente los científicos que hacen buscar la causa y buscar el tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, este fármaco, Duratocin, tiene las mismas propiedades que la oxitocina. Actúa a nivel de los receptores de la oxitocina, el nivel plasmático, que es a los 7 minutos de la oxitocina, también lo es de Duratocin. Pero la gran diferencia de este fármaco es que es 10 veces más potente que la oxitocina. Por lo tanto, si ustedes tienen este medicamento, Duratocin,
belleza para una hemorragia postparto por atonía uterina. ¿Ya? Bien, eso a modo de complemento. Bien, en cuanto a tejidos, puede ser que haya retención placentaria, retención de membranas, ¿ya? Cotiledones aberrantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Uno dice extracción manual y solo lo comentan algunos libros, pero lo segundo es legrado in culpa. ¿Ya? O sea, tienes que extraer, o sea, esa placenta retenida. ¿A ver? Tienes que extraer esas membranas que se han quedado dentro del útero después de que se ha producido alumbramiento. Tienes que extraer esos cotiledones aberrantes si ha habido una placenta subcenturial. ¿Y cómo lo vas a extraer? Ya sea por extracción manual, dicen algunos libros, o legrado inclusive. ¿Ok? La extracción manual, yo no soy partidario. ¿Ya? Resulta pues que durante el parto, trabajo de parto, y durante el parto sobre todo, el umbral del dolor es máximo en la paciente. Es bien alto el umbral del dolor. O sea, la paciente no va a sentir, si le haces incluso un corte, no va a sentir, porque es alto el umbral del dolor. Y obviamente eso lo he ido acumulando desde el inicio del trabajo de parto. ¿Ya? Es bastante el umbral del dolor. Por eso es que cuando haces un cortecito a las pacientes, cuando tienen su primer bebé, no sienten, porque le haces sin anestesia, le haces un corte, porque es bastante el umbral del dolor. Pero una vez que se produce el alumbramiento, el parto, el alumbramiento, sale la placenta. El umbral del dolor cae de forma súbita. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, imagínense, entonces se ha producido el alumbramiento, dice extracción manual, meterle la mano a la paciente y traer esos restos, le va a producir por más que una ayuda, un daño a la paciente. Entonces le puede producir shock cardiogénico por el dolor. ¿No? Entonces yo no soy partidario particularmente de hacer extracción. ¿Okay? Pero sí, algunos libros lo dicen. ¿Cuándo hay que hacer extracción manual? ¿Cuándo? Para mí, solamente en caso de acretismo placentario o retención placentaria. Nada más. O sea, si no ha salido tu placenta para nada, mete la mano. Pero no metas la mano solo para sacar restos, membranas. Para eso, agarrar una pinza aro y sacar restos. No hay más. O la legra. Y legra a tu paciente. Meterle la mano para sacar unas membranas. Ya. Entonces eso. Muy bien, pero dice en el libro de extracción manual. Ok. Trauma. ¿Qué vamos a hacer con trauma? Si hay un desgarro, si hay una laceración, un hematoma, suturamos. Si está a nivel del cervix, suturamos. Si está a nivel de la vagina, suturamos. Si está a nivel del pecho, suturamos. En caso de un hematoma, se drena el hematoma y se sutura. ¿Lo ven? Eso, sencillo, suturamos. Si hay un desgarro, se sutura. Si hay una laceración, se sutura. Si hay un hematoma, se drena y se sutura. ¿No ven? Eso. Si hay inversión uterina o rotura uterina, eso ya es manejo del especialista. Eso no van a poder hacer ustedes nada. Tienen que inmediatamente recurrir a un hospital tercero. Pero es muy raro que se te produzca inversión uterina o rotura. ¿Ya? Muy bien. Trombina. ¿Qué vas a hacer con alteraciones de los factores de coagulación? No vas a poder tratar vos. ¿No? ¿Quién tiene que tratar alteraciones de los factores de coagulación? El terapista. ¿Ya? Vos miras, está sangrando tu paciente, haces masaje uterino, está contraído tu útero, haces legrado, no hay restos, observas vagina, cervix, no hay desgarro ni nada. Ves abajo el charco de sangre, no está coagulado, alteraciones de los factores de coagulación. Eso yo no lo voy a poder solucionar. ¿Quién lo va a solucionar? Es el terapista. Se manda a unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. ¿Ok? Pero es muy raro que también encuentres alteraciones de los factores de coagulación. Es muy raro. Hasta ahorita yo no he visto que tenga
que me haya producido una hemorragia postparto por alteración del flujo de lo que más frecuente hasta ahorita, tono. Por eso bastante les he explicado en cuanto al tratamiento si hay una tonía uterina o hay una hipotonía uterina. ¿Ok? Bien, eso en cuanto al tratamiento. Finalmente, gracias a Dios, digo, no porque va a acabar la clase, digo porque pues todo el tiempo los que están en esto de la medicina, estudiando medicina, haciendo ciencia con la medicina, tratan de resolver este tipo de problemas, que no se produzca hemorragia postparto en los pacientes, pues es la primera causa de mortalidad materna. Entonces, ¿hay prevención para la hemorragia postparto? Ahí va la pregunta. ¿Hay prevención para la hemorragia postparto? Sí hay prevención para la hemorragia postparto. Gracias a Dios que sí existe prevención para la hemorragia postparto. ¿Y cuál es esa prevención? Consiste en hacer, dice, alumbramiento dirigido. Alumbramiento dirigido. ¿Y qué es alumbramiento dirigido? Antes, el alumbramiento dirigido dice que te va a reducir la hemorragia postparto en un 67%. O sea, es bastante. O sea, 10 de cada paciente que tenga hemorragia postparto, si tú haces alumbramiento activo, 6 a 7 pacientes no van a tener hemorragia postparto. O sea, es bastante. Y por ende, pues la mortalidad va a reducirse a un 50%, bastante, la mitad de los pacientes. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es alumbramiento dirigido o activo? También se llama alumbramiento activo. ¿En qué consiste? Consiste en hacer estos 3 pasos en la paciente. Una vez que se ha producido el alumbramiento, primero, ¿qué tienes que hacer? Masaje uterino. Inmediatamente haces tracción sostenida del cordón umbilical. ¿Ok? Tracción sostenida del cordón umbilical. No es jalar. Tracción sostenida es que vaya cayendo sobre su propio peso. ¿Ok? Masaje, tracción sostenida. Masaje, tracción sostenida. Y finalmente, lo más importante, aplicación de oxitocina. Ya sea intramuscular o intravenoso. En estos 3 pasos consiste el alumbramiento dirigido. Sale la placenta y ya estás masajeando el útero y estás haciendo tracción sostenida y le estás diciendo a la licenciada, colóqueme la oxitocina. Intramuscular eso no es cualquiera, pero colóqueme la oxitocina. La oxitocina incluso se puede colocar cuando sale el hombro anterior del bebé. Sale el hombro anterior, hombro posterior, y ya puede estar colocando la licenciada oxitocina. O si no, cuando se liga el cordón umbilical. Cualquiera. Pero coloque oxitocina. Con eso, ¿qué vas a hacer? Vas a reducir 67% de hemorragia postparto y un 50% de mortalidad materna. Es bastante. ¿Ok? Hagan alumbramiento activo dirigido. No se queden ahí. Atención de parto, alumbramiento y ya. Sobre todo esto es para tonía uterina, obvio, 70-90%, porque la primera causa de hemorragia postparto es muy efectivo el alumbramiento dirigido. ¿Ok? Bien. Preguntas.